Un espacio de periodismo trascendente a través de Radio Fórmula Morelos. Su contacto con las grandes personalidades. Entérese con Teodoro Rentería. Bueno, pues después de escuchar al presidente de la República, que hoy fungió de reportero, nos ganó la nota a todos los medios de comunicación, de inmediato buscamos al procurador del Estado y amablemente, como siempre, accede a platicar con estos reporteros y con nuestro auditorio. Pedro Luis Benítez Vélez, ¿cómo estás? Muy bien, un saludo respetuoso a tu auditorio. Buen golpe, ¿no? Buen golpe contra la delincuencia, que en este caso así es, delincuencia organizada. Sí, reclamó mucha paciencia, prudencia, valentía de la unidad antisecuestros. Y de la familia que denunció, entiendo yo. Desde luego, también de la familia y además que cooperó con nosotros. Hay que reconocer que el presidente de la República le da la enhorabuena al gobernador Marco Adame en virtud de que la unidad antisecuestros que opera en esta ocasión es la certificada por el gobierno federal a través de la Procuraduría General de la República y también la que tomó sus cursos con la Policía de Colombia. Entonces, todo el diseño, tácticas y técnicas y movimientos que se llevaron a cabo, la duración de la investigación fue de más de 8 días, de día y de noche. Entonces los jóvenes policías de esta unidad trabajaron horas extras que ya los motivamos y están muy echados para adelante en su función. Se advierte siempre que se detuvo una peligrosa banda de secuestradores, como si alguna no lo fuera. ¿Eran expertos? ¿Tenían en su haber atentados ya de este tipo, Pedro Luz, según las primeras veamos su investigaciones? modus operandi. Algunos de ellos simulaban contratarse en las empresas constructoras grandes de la ciudad de Cuernavaca, de Tetecalita, de Jojutla, aquellas empresas que se dedican a hacer casas habitación. Y entonces ubicaban a los ingenieros y contratistas que pudieran mover cantidades de dinero importantes. En esta ocasión escogieron a uno de ellos y lo depositaron en la cisterna de una casa por el sur del estado de Morelos. Los secuestradores establecieron varios puntos para que se les entregara el rescate y fue necesario organizar todo un diseño en el que además debemos reconocer que además de la Policía Judicial del Estado, la unidad antisecuestros, participaron también elementos de las fuerzas federales, cerrando los círculos, los grandes círculos concéntricos para evitar que se fueran. Y sin embargo, 2 de ellos salieron del estado y se continúa su búsqueda. Los demás están ya a buen resguardo en la cárcel. Pepe. ¿Cuántos son de ellos? Hombres y mujeres, entendía yo. Pero antes tengo que preguntarte una cosa que me parece de mayor trascendencia que saber cuántos malandrines fueron detenidos. Yo lo que te quiero preguntar, ¿es esta una buena razón, procurador, para que la gente que se ve en esa circunstancia no negocie personalmente y no se preste, sino que confíe realmente en la autoridad y ponga en sus manos la vida de su familiar, como fue este caso? Sí, la primera pregunta son 5 varones y una mujer. En la segunda pregunta... ¿Y 2 prófugos? Y 2 prófugos, todavía. En la segunda pregunta, efectivamente, existen metodología para comenzar a negociar y trabajar con este tipo de delincuentes porque tienen un perfil criminal específico. Entonces hay que entrar a su efecto primario de ellos, que es la codicia. Y después de ese, su efecto secundario, que es la insensibilidad para causarle daño a otro y para no verlo como persona humana. Por eso son abominables. ¿Cómo debe una persona que se entera de que un familiar suyo está en esa circunstancia y fue secuestrado, en qué momento debe ponerse en contacto con la autoridad y por qué vía? Bueno, puede hacerlo por estos medios de comunicación, ustedes nos dicen y nosotros, ahora es al revés, nosotros hacemos contacto con las víctimas, no necesitan ir a buscarnos, no, basta con que se nos informe quién es y dónde podemos localizarlo para que comenzamos a hacer los contactos
y el trabajo con los sistemas técnicos y jurídicos que marca la ley para que comencemos a hacer la investigación y termine, como en este caso, con un éxito en el que la víctima está debidamente protegida, sana y salva, y los secuestradores de esta banda de los albañiles que anuncia el señor presidente de la República, Felipe Calderón, en la inauguración de la presa por la mañana, y felicita al gobernador. Nosotros nos sentimos muy halagados, también felicita a los morelenses como parte de la responsabilidad y el trabajo que está a cargo de una Procuraduría de Justicia que tiene una unidad antisecuestro formada, certificada y calificada por el propio gobierno federal. Perdón, Pepe, Sí. Apuntando esto que tú decías, muchas veces la familia que decide, no denuncio, no confío, voy a contratar a un particular, pero normalmente, por los movimientos que se viven en casa, el vecino se da cuenta de que algo está extraño. Y la denuncia anónima existe. Como vecino, como amigo, como pareja, tal vez, ¿sería sano el Sí. hacer el conocimiento de la autoridad de este tipo de circunstancias, en ese ánimo de tender la mano a quienes están viviendo una encrucijada? Cuando nosotros tenemos la información, aún la informal por denuncia anónima, comenzamos a hacer la investigación, no nos esperamos a que exista la denuncia. Nosotros mismos, la Constitución en el artículo 14 y en el 16, nos permite que la misma autoridad denuncie. En este caso lo hace un ministerio público frente al otro, y quitamos el formalismo, o más bien satisfacemos el formalismo constitucional. De tal manera que hay que entender qué pasaba antiguamente con la gente. Bueno, llegaba con los elementos de la policía que no sabían cómo abordar una conducta de estas por novedosa. Ahora existen unidades confiables que fueron certificadas por el gobierno federal, que trabajan en el estado de Morelos, que lo hacen con el esfuerzo y con el pago de los impuestos de los morelenses, y que el gobernador Marco Adame ha estado pendiente de que nosotros estemos cumpliendo con estas tareas cotidianamente. Quiero decirles que no es fácil entrar a esa unidad. Fueron más de 200 elementos que mandamos a México entre agentes del Ministerio Público, peritos y policías, y solo en la primera parte pasaron 30 de ellos y en la segunda 21. Entonces, la homologación de criterios como los tenemos con el Estado de México, Puebla y Distrito Federal es gracias a los esfuerzos de los programas de seguridad pública, de legalidad, de justicia, instaurados por el gobierno federal y por el presidente Felipe Calderón. Te quiero preguntar, Pedro Luis, ¿cuántos casos más ha resuelto esta unidad que dices que es de gente joven que está empezando? ¿Este es el primero o hay otros? Y si se puede saber, esto tú lo determinas, ¿hay en proceso alguna otra investigación? Tenemos 7 bandas en la cárcel. De secuestro. De secuestro. En 6 meses que tomamos la Procuraduría. ¿Esta fue la octava? No, esta es la séptima. Esta es la séptima. La séptima en 6 meses. Eso es. Es un récord inusitado. Sí, ¿cómo no? Sin embargo, pues nosotros no quedamos satisfechos hasta que fenómenos de estos ya se depriman los que pretenden hacerlos. A los futuros secuestradores lo que les puedo decir es que las penas son de 80 años, si tienen 20. ¿Esto es lo que van a pasar esos Sí. personajes en la cárcel? Se van a quedar 100, así es que mejor que lo mediten, pueden trabajar, es más honrado y dar mejores resultados, y lo hacen en libertad. Por supuesto que así es. Pedro Luis, no contestaste, ¿hay en proceso alguna investigación? Hay ¿En en ese proceso una más con una banda distinta. ¿El delito ha crecido o se ha proliferado porque lo ve sencillo el delincuente? ¿Porque no se había generado este fenómeno contrario al que estás apuntando? Son varios factores, pero veámoslo. Primero, al delincuente común y corriente, y aún al especializado, lo motiva la codicia, la obtención de dinero sin necesidad de trabajar. O sea, no estamos hablando de un delito provocado por hambre o por pobreza. No. Generalmente, si ustedes ven las
fotografías de los secuestradores están bien alimentados, son gente que